Muy buenas tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más de Ecos Financieros Podcast, el único programa que trae semanalmente los, ¿cómo decirlo?, anuncios, no, sino las noticias más relevantes que han ocurrido a lo largo de esta semana, en las cuales mandatarios usan todo su poder para tratar de imponer su voluntad sobre los simples mortales como somos tú y yo, pero que nosotros te tratamos de traer aquí el por qué, el cómo y el para qué. Pero más importante que todo eso, el cómo me va a afectar eso a mí, que soy una simple mortal. En fin, en esta ocasión tenemos una serie de noticias bastante importantes. Y si bien podríamos decir que estamos llegando un poquito tarde, también tengo que dar esta clase de noticia porque realmente en este momento, ustedes no saben, pero mi canal está viviendo Shadowban, prácticamente por hablar de cosas que no debía hablar. Me recomiendan menos y pues... Ay, uno tiene que decidir, ¿traigo las noticias o no las traigo? ¿Me alinea el sistema o sigo como estoy? Y francamente digo, ay, carajo, total. No voy a ser el gran youtuber, pero voy a ser la persona que va a traer las noticias que tienen que ser traídas. Dada esa tónica, la primera nota de hoy es South Park contra el señor Naranja. El señor Naranja repentinamente recibió en medio de una especie de crítica bastante ácida y mordaz por parte de Drake Parker y el otro creador de South Park, cuyo nombre se me acaba de olvidar, muchas de las cosas cuestionables que ha hecho a lo largo de su administración, que lleva 6 meses por cierto. Y ante esta situación, pues prácticamente han puesto en problemas una fusión de empresas que en una escalada corporativa de proporciones que nadie podría haber anticipado. Entonces, vamos a agarrar y a decirles qué está pasando, cómo va a estar afectando a la gente, a los inversionistas, y si va a haber o no South Park en un largo tiempo. En fin. En la siguiente noticia tenemos que otra de los mandatarios que ha tratado de salirse con la suya, nada más y nada menos que Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien aparentemente acaba de conseguir declarar culpable al expresidente Álvaro Uribe de corrupción. ¿Por qué un expresidente fue literalmente mandado casi a la cárcel? Todavía no, o sea, todavía puede apelar. Pero ¿por qué? ¿Por qué contra un expresidente? ¿Qué hizo este expresidente para que fuera declarado culpable? ¿Cómo va a afectar a los colombianos? Vamos a ver más adelante. También retomando una especie de actualización de la semana pasada, recuerdan que Zelensky había hecho un movimiento extraño para, ¿cómo decirlo?, quitarle la independencia a las entidades anticorrupción. Pues resulta que se echa para atrás. Se echa para atrás. Y aquí uno se pregunta, ¿por qué se echó para atrás? ¿Qué significa esto? ¿Qué tenemos que anticipar a lo que va a ocurrir? Bueno, vamos a poner una especie de pequeña descripción al respecto. Y si no mal recuerdo, una especie de, ¿cómo decirlo?, actualización también sobre los aranceles que ha puesto hasta este momento Donald Trump, porque resulta que la Unión Europea ha sido brutalmente humillada en uno de los eventos geopolíticos más, ¿cómo decirlo?, importantes de los últimos tiempos. Todos creíamos que la Unión Europea podría salir adelante, que podría ser ese ente negociador, ese ente que podría demostrar a Trump que existe el multilateralismo, y ahora parece que está muerto el multilateralismo. ¿Por qué se vendieron? ¿Por qué se rodearon tan feo? Eso lo hablaremos también más adelante. Así que si quieres quedarte para escuchar estas noticias y quizás alguna otra que se nos haya omitido decir en este momento, quédate con nosotros, que somos Álvaro Ávila, Mari Carmen Rojas y... Esto es Ecos Financieros. Ecos Financieros. Un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Vaya, qué semana tan loca, ¿no es así? Sí, básicamente ha sido una semana bastante movida. Aunque todas las semanas desde que asumió el señor Naranja allá en el país del norte han sido bastante movidas. Eso también hay que reconocerlo. Aquí, como ha dicho mi compañero, se ha hecho una compilación sobre las noticias que podrían ser más relevantes a nivel geopolítico y de qué forma estas noticias nosotros como personas latinoamericanas nos pueden afectar a nuestro bolsillo directamente. Porque estamos ante un escenario bastante turbulento. Hay ciertas medidas que el ciudadano a pie debería estar tomando para poder hasta cierto punto contrarrestar toda esta volatilidad del mercado. Y las decisiones hilarantes de bastantes mandatarios que de pronto dicen una cosa, se retractan, después dicen otra, o no Zelensky. Así es.
Y bueno, comencemos con la noticia que probablemente más mainstream, por así decirlo, que es Parque Sur contra Donald Trump, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, resulta que si ustedes no lo saben, South Park es una de estas series tan antiguas como Los Simpsons, que lleva 27 temporadas estando activa, mucho, más de 2 décadas, casi 3. Y durante un rato largo ha estado en una especie de, ¿cómo decirlo?, de negociaciones con Paramount, con quien tenía una especie de contrato, para que le renovaran una especie de extensión de ese capítulo, ¿no? Al final estaba estrenándose el primer capítulo de, de esta 27ª temporada el miércoles pasado, y su primer capítulo fue uno que nadie se vio venir. Una crítica brutal, ácida, contra Donald Trump. En una entrevista con Vanity Fair en septiembre de 2024, los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, habían renunciado a satirizar a Donald Trump porque habían dicho que no sabían qué más decir. De hecho, cuando salió en 2016 como presidente, no lo pusieron como tal, pusieron al señor Garrison disfrazándose de él, haciendo como que este es el espejo. Parodias. Sí, una parodia, este es el espejo de Trump en nuestro mundo, ¿no? Y parecía que así había quedado la cuestión, que nunca lo iban a traer como tal a este show. Y bueno, resultó que el miércoles anterior descubrimos que podían decir más de una forma tan brutal, en la cual no solamente mostró muchas de sus controversias que ha tenido, por ejemplo, con el Late Show de 60 minutos, cómo consiguió cancelar otro show con Stephen Colbert, cómo demandó a Paramount por una entrevista que le hicieron a Kamala Harris cuando era candidata, porque desde su perspectiva le habían hecho ver de una forma más, ¿cómo decirlo?, beneficiosa a ella que al propio Trump. Y bueno, prácticamente fue una crítica así. También al final te muestran que hacen esta reflexión de que, oye, ¿estás seguro que queremos hacer esto? Sale Jesús a decirles, ¿recuerdas qué le pasó al que fue cancelado también de esta empresa? Y hacen una crítica así de que, ok, pues sabes que vamos a hacer un montón de spots pro hombre naranja. Y al final, supuestamente este señor iba a salir de los hospitales y de servicios públicos, haciendo referencia a la Big Beautiful Bill, ¿no? Total, lo dejaron en el suelo, fue una crítica en todos los sentidos, en todos los niveles. Y sin embargo, creo que lo que más le duele al señor Naranja es que digan que en una ocasión lo pintaron y le mostraron desnudo y le dejaron el miembro viril demasiado chico. Y eso realmente le jodió a Trump, ¿no? Como respuesta, Paramount estaba bastante asustado porque no se esperaban que iba a salir un capítulo de esta naturaleza. Y al final de cuentas, la propia Casa Blanca, el propio vocero, sale a dar una especie de declaración. Prácticamente decir, la hipocresía de la izquierda realmente no tiene fin. Durante años han perseguido a South Park porque lo calificaban de contenido ofensivo, pero de repente alaban al programa. Al igual que los creadores de South Park, la izquierda no tiene contenido auténtico ni original, y por eso su popularidad sigue alcanzando mínimos históricos. Este programa no ha sido relevante en más de 20 años y pende de un hilo con ideas sin inspiración en un intento desesperado por llamar la atención. Bueno, si esto no lo hubiera dicho la Casa Blanca, el vocero, habría pasado de noche, pero como fue la propia Casa Blanca. Básicamente hicieron un muñeco de nieve gigantesco y brillante, que brilla por su propia luz. Y eso está fuerte. Aquí dando un poco de contexto, este es un podcast de política. Quizá haya gente que no sabe muy bien qué es Parque Sur, South Park. Ajá. Entonces, haciendo una breve descripción, es una caricatura estadounidense focalizada al público masculino. Es una caricatura bastante ácida, con un humor que es bastante contingente a las necesidades de los ciudadanos del país del norte. Ha hecho grandes parodias y ha hecho también lecturas muy satíricas de la sociedad en diferentes momentos de la historia del país del norte.
Sí, por ejemplo, el último gran video controversial fue con una crítica a la gente que usa Ozempic contra Lizzo, que viene siendo representante del body positive, eso de ser gorda de ti misma, diciendo la gente con plata usa Ozempic, la gente sin plata se va por el body positive. Y el body positive aquí tenía que ver con una cosa netamente de ideas, o sea, como quiérete tú mismo, sube el autoestima tú mismo, básicamente acéptate tú mismo y esa sería toda la mejora. Sí. Nada como una mejora realmente personal. Sí, y esto también viene después de que el 22 de julio de este año Paramount había firmado un acuerdo para renovar la serie de Parque Sur por 5 años por un monto de $1.500 millones, haciendo que esta empresa y esta serie sea una de las más lucrativas franquicias televisivas de todos los tiempos, respaldada por su larga trayectoria que también contempla especiales temáticos, películas, videojuegos y una amplia línea de merchandising, ¿vale? Básicamente esta es una gallina de los huevos de oro para lo que ha sido su casa fundacional, pero no deja de ser bastante controvertida y aunque sea así de exitosa, la verdad es que sí pende de un hilo. ¿Qué es la cuestión? Bueno, este episodio sale justo cuando la empresa que renovó a esta serie está a punto de fusionarse con la empresa de medios Skydance. Y como respuesta en esta situación, la empresa ha decidido que no va a haber South Park en un tiempo. No va a emitirse ningún episodio hasta el 8 de agosto para no alterar al señor Naranja y que permita que esta fusión ocurra con naturalidad. Políticos y personalidades de los medios de comunicación especulan que con el afán de la empresa por mantener contento al señor Naranja, están motivados por conseguir que la Comisión Federal de Comunicación de Estados Unidos apruebe dicho acuerdo y que se hizo oficial la semana pasada. Entonces, estamos en una... De hecho, fueron a una convención y lo primero que les preguntan a los creadores es: oye, ¿y qué onda con tu episodio? ¿Qué piensas de lo que hiciste? Rápidamente los creadores agarran y dicen: sentimos mucho todo lo que hicimos. Y ya, sé que es todo lo que dicen, como una disculpa anticipada a lo que el señor Naranja pretende oír y la razón por la que pretende demandar. Y es que, hay que decirlo, toda la gente que ha incomodado al hombre naranja pelucón, pues realmente ha sido demandada y el hombre naranja pelucón ha recibido cuantiosas compensaciones económicas para no salir trasquilada. Por ejemplo, en esto del Late Show, de donde Stephen Colbert salió despedido, Paramount le tuvo que pagar $19 millones para que los dejara en paz y continuara con su fusión. Lo cual el propio presentador describió como una especie, que fue despedido, ¿vale? Como uno de los mayores sobornos más descarados vistos en la historia. Como, ok, ya, por favor, pero déjame fusionarme, que esto me conviene, lo necesito, y ahí va. Y ahora, no es la primera vez que el señor Naranja se va contra un show que lo hace daño. No sé si tú lo llegaste a ver, pero hace como cuando se ve en 2016, que lo woke estaba más popular, resulta que los de Plaza Sésamo metieron a un personaje que se llamaba Ronald Grump y que era pues este señor con todo su discurso pero en un show de niños, ¿vale? La verdad, debo decir sincero, el señor Naranja tiene razón, no tenía nada que hacer ahí un personaje como este en un show para niños, no tenía nada que hacer ahí, y de hecho fue la razón por la que le cancelaron el show y la renovación a Plaza Sésamo, a Sesame Street en Estados Unidos. Ahora, ¿podríamos anticipar, tú crees, que Parque Sur sea, como decirlo, eliminado? Pueden pasar muchas cosas. La verdad es que estamos aquí hablando ante la presencia de una persona y estoy hablando de Don Trampas, señor Naranja, presidente del país del norte, americano para los americanos. Y resulta de que esta persona desde el principio ha tenido tácticas bastante bulésicas, muy matonésicas también, al punto en que se ha aliado con personas que rayan en lo políticamente aceptable. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Desde su... ¿Cómo decirlo esto? Desde que la persona esta se empieza a hacer famosa y aparece como gran millonario en revistas de millonarios también, así como de la fortuna y todo esto.
fue durante mucho tiempo cliente de un abogado que es muy famoso por haber defendido a grupos de mafia en el país del norte. De hecho, la persona que a él lo defendió y con quien se puede decir que es parte de toda esta incursión matonésica, tenía vínculos directos con crimen organizado del país del norte. Sí, Roy Cohn se llamaba. Sí, esto es comprobable, o sea, esto yo no me lo estoy inventando, pueden buscarlo por ustedes mismos. Hay imágenes incluso de ellos dos y es muy interesante la figura de este abogado, eso sí. De hecho, él viene de antes, viene de los de la segunda... Ah, sí, el conflicto. Sí, el segundo conflicto mundial. Sí. Miren, de verdad a mí me da una lata gigantesca tener que cambiarle el nombre a cosas que tienen que ver con hechos históricos, pero lamentablemente la narrativa de esta plataforma es así y uno tiene que linearse dentro de lo mejor posible a las políticas de distribución que tiene la plataforma. La única forma de que nosotros podamos llegar con contenido veraz y sin grandes sesgos a ustedes con esta visión que tenemos de podcast latinoamericano. Así que por favor téngannos paciencia. A mí la verdad es que también me molesta bastante tener que estarme dando tantas vueltas para poder explicar cosas que serían tan sencillas si pudiéramos usar los términos que de verdad son los adecuados. Habiendo hecho ese disclaimer, en este caso el presidente del país del norte ha tenido esas tácticas matonésicas desde el principio y solamente las hay en tiempo. Al punto en que cuando él hace este programa del... El aprendiz. El aprendiz estaba quebrado. El señor Naranja había quebrado todos sus negocios y de lo que había estado dependiendo era del lobby financiero y político que él había hecho en ciertas ciudades como Nueva York, por ejemplo, que tenía una incidencia bastante fuerte, y de su señor padre. El señor padre del presidente del país del norte fue un importante y muy adinerado empresario del sector de construcción. ¿Ya? Y él durante mucho tiempo al señor Naranja le estuvo paliando todas las crisis y todos los hoyos financieros que hizo con sus exitosas empresas que llevó a la bancarrota. Todas. Entonces, estaba quebradísimo, pero el señor Naranja, si tenemos que reconocerlo algo, es que entendió muy bien el marketing. Que el marketing piedras vende. Y él era una piedra en ese momento, o sea, quebradísimo total, sin credibilidad. Aparece esta gran oportunidad televisiva de él aparecer como un gran millonario, una persona exitosa de negocios. O sea, necesitaba solamente interpretar el papel de un millonario exitoso y algo extravagante. Y fue todo lo que necesitó para que después gente que venía con buenos negocios se lo ofreciera y él solamente pusiera la marca Trump. Ciertamente. Ahora, aquí hay una circunstancia interesante que tiene los creadores de Parque Sur, ¿vale? Resulta que ellos nunca han permitido que su empresa, su contenido, sea propiedad de un tercero para que nunca lo censuren. Solo se dedica a hacer Parque Sur. Prácticamente han podido decir lo que han querido e incluso han podido satirizar a artistas y hablar de cualquier cosa basándose en un modelo de emisión en el cual el primero que dicen es que este programa no, por su contenido no debería ser visto por nadie, por ahí todo lo que dice aquí es horrible para todas las personas, ¿no? Y ante estas circunstancias pues han tenido libertad creativa bastante total. De hecho, por ese motivo, a pesar de que se han metido con muchas cosas muy sensibles, tanto en política, rostros televisivos, gente influyente de farándula, artistas, etc., han tenido esta libertad porque se han sabido cuidar. Pero aquí estamos hablando de algo ya mayor, o sea, si nosotros nos vamos a la historia, vamos a ver que todas las personas que osaron enfrentar al señor Naranja terminaron doblegados y pidiendo perdón. De hecho, ya los creadores vimos al tiro cuando les preguntan qué piensa todo esto. Oh, lo sentimos mucho, nunca debimos hacer algo como esto. Anticipándose a... Sí, lo sabían. Y de hecho, nosotros traemos esta noticia porque el shadow ban del que estamos siendo víctimas tiene que ver derechamente y directamente con esta noticia. La semana anterior, este jueves, se había estrenado el capítulo, nosotros no lo sabíamos. De hecho, nos lo mencionaron. El miércoles anterior. Sí, en los comentarios. Y resulta de que nosotros el jueves hacemos nuestro programa y por mencionar el nombre del señor Trampas Locas y
y un expresidente afrodescendiente que empieza con O Ajá. y termina su nombre con Ma. Pues repentinamente vemos como nuestro contenido, que estaba literalmente así, vertical, de repente, ¡fu! Sí, de hecho teníamos una curva ascendente, como logarítmica para que se hagan una idea. Y resulta que cuando tú vas con una curva ascendente que es estilo logarítmica y de pronto llega un punto donde la curva termina casi horizontal en el eje X, o sea, Sí. en el cero, esos son ceros, o sea, suelen ser cosas que la plataforma de forma arbitraria. Te bloqueó. Sí, Porque una cosa es que fuera así como que en curvita, así suave, pero que esta fue literalmente de repente vertical, como que se acostó de golpe. sí, entonces ya aquí estamos hablando de una intervención y es por eso que decimos que dadas las gráficas de nuestro canal vemos la censura que... Y de hecho esta censura, no sé si sentirme bien o sentirme mal, pero no ha sido exclusiva de este pequeño canal tan chiquitito. O sea, no es una persecución contra nosotros que tratamos de ir a ustedes con verdad. La verdad es que... De hecho, si ustedes revisan canales famosos de geopolítica, van a ver que estos creadores de contenido que literalmente yo no podía competir contra ellos porque sacaban videos diarios, de repente se quedaron 3 días sin subir nada, de repente vi que les borraron directamente videos. Y yo creo que ellos sufrieron peores cosas, onda de que cosas de copyright. No, muy probablemente les saltó hasta... ¿Cómo se llama esto? Les saltó penalización. Sí, Yo creo que derechamente a lo mejor hay canales que han... O sea, de hecho el punto en que hay ciertos canales famosos que no están subiendo contenido. sí, de hecho, por haber hablado del señor Benjamin. Y que prácticamente decidieron de comerse Shadowban el mes que les dure y esperar a que pase ese mes para subir contenido nuevamente. Y por eso no sabemos si sentirnos bien o sentirnos mal, porque nosotros solo nos pusieron un Shadowban. Sí, lo único que tenemos es que no estamos siendo vistos. Lo que sí nos hizo esforzarnos mucho más en las últimas 2 miniaturas de los programas que sabemos que están shadowbaneados. Para que lleguen a nuestros suscriptores al menos. Sí, o sea, no tienen grandes vistas, pero ya pasamos por un shadowban y sabemos lo terrible que es que no pase de las 20 vistas. Uh-huh. Y me siento satisfecha honestamente porque yo estoy haciendo esas miniaturas y gracias a que de verdad ha habido un esfuerzo muy grande por detrás de dichas miniaturas, ambas ya llegan por lo menos 100, o sea, estamos con Shadowban y sentir que por lo menos algo se puede hacer. Sí, o sea, solo 1/3 de la gente que nos mira nos está revisando otra vez nuestro contenido. Y de hecho la gente que está viendo ese contenido es la gente que es recurrente al canal, que seguramente si es que no se han suscrito ya nos habían mirado otros videos y que les llamó la atención. Así que ahora mismo los invito a suscribirse si no lo han hecho, Sí. si han llegado hasta acá, si nos han visto en podcasts anteriores, si han visto los programas monotemáticos que aquí mi compañero les suele explicar. Por favor suscríbanse, la única forma que tenemos de este pequeño canal escalarlo, llegar a fin de año a los 1000 suscriptores. Sí, es un esfuerzo titánico que tenemos que estar haciendo. Queremos traerles contenido de calidad y pues es la única manera de hacerlo. Ahora sí que dependemos de su apoyo. En fin, personalmente yo, como te voy a decir, no creo que Parque Sur se finalice. El dinero que les dieron a los creadores es demasiado grande como para ocultarlos, pero probablemente la empresa vaya a decir, ¿sabes qué? Para mi plataforma no me toques al señor Jan Naranja. Sí. Y eso es una especie de forma de censura a final de cuentas, algo que no habíamos visto en mucho tiempo. No, y estamos hablando de que son poderes que tienen tanta plata, tanta influencia, que son capaces de censurar aquí para aquellas personas que de pronto de forma escéptica dicen, ay, es que China y la censura, y aquí en Occidente por lo menos tenemos libertad creativa, y no, mentira, falso. Porque cuando uno precisamente se tira con un podcast de política como es este, de geopolítica, que trata de dejar los sesgos de izquierdas y de derechas, porque si ustedes miran nuestro canal, si miran nuestros videos anteriores, van a ver videos que quizás desde su perspectiva estamos sumamente tendiendo a la derecha y otros completamente tendiendo a la izquierda. La verdad, porque nosotros aquí no tenemos colores políticos, en realidad practicamos el pragmatismo.
Sí. Y tratamos de ser lo más objetivos posibles para poder hacer una primera y correcta lectura de lo que está pasando en los mercados y de esa forma darles nuestro análisis para que a ustedes les pueda ser de utilidad, ya sea para resguardarse financieramente, ya sea para tomar una decisión informada o que vayan viendo qué vientos se van viendo, como decíamos también en el podcast anterior, que nosotros sospechamos de que se viene una recesión económica. Sí, sospechamos. Ojalá que no, ojalá me equivoque. Sí, aquí estamos, curioso, estamos pidiendo por favor, cruzando que el economista cara visible del canal se equivoque respecto a esta predicción. Sí, muy bien. Entonces, ojalá que la gente que también apoya allá en el país de las barras y las estrellas no deje que se caiga Parque Sur, ¿vale? Siguiente noticia. Resulta que después de un juicio bastante largo, que tiene sus vueltas cuando estuve revisando el caso, el expresidente Álvaro Uribe ha sido declarado esta semana culpable de corrupción. A ver, yo quiero aquí contextos. Álvaro Uribe, ¿quién es? ¿Por qué? ¿A qué sector político de Colombia? ¿Quién lo está judicializando? Mira, el señor Álvaro Uribe es un expresidente de derecha, conocido por haber convertido a estos grupos paramilitares que han existido durante casi 50 años en Colombia. Y pues, al menos de cara para el frente, ¿vale? Sí, las famosas FARC. Sí. Y pues resulta que esta cuestión está siendo enjuiciada por el presidente Gustavo Petro. Básicamente como que finalmente, después de un proceso de casi 13 años, este señor Uribe ha caído. Todavía está en proceso de operación, pero vamos a contarles qué ocurrió, ¿no? Miren, todo se remonta a hace 13 años, cuando Álvaro Uribe tuvo un pleito con un legislador llamado Cepeda. Prácticamente le insinuó relaciones de este senador con estas estructuras criminales, ¿ok? Y durante aproximadamente 5 años quiso tratar de mandarlo a prisión. Pero en 2018... la Corte Suprema falló a favor de Cepeda y dijo, ¿sabe qué? Yo no puedo encontrar absolutamente ningún elemento probatorio para demostrar que el senador Cepeda tenía nexos con estas estructuras, ¿ok? Pero en la misma decisión y un giro inesperado, ordenó una investigación contra Uribe por supuesta manipulación de testigos en contra de su contradictor político. Y fue allí donde el exmandatario se convirtió de acusador a acusado. Y la denuncia que inició por manipulación de testigos e injuria y calumnia se volvió en su contra, diciendo, ahora fuiste tú el que quiso usar su poder como presidente para tratar de joderte a un pobre senador. Y bueno, en 2020 la Corte ordenó la detención domiciliaria de Álvaro Uribe y ante esta decisión judicial el expresidente renunció a su curul como senador de la República y pues prácticamente alegó que no tenía garantías suficientes como el máximo tribunal. Y así se estuvo peleando durante 5 años hasta el julio de este mes, donde finalmente fue declarado culpable. ¿Eso significa que ya se perdió? No, van a apelar la decisión. Tienen hasta el 8 de agosto, si no me recuerdo, para presentar alguna objeción adicional para que no sea declarado culpable completamente. Y pues ante este pleito político ya salió Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, a decir que se usó el Poder Judicial colombiano como arma ante este caso. Gustavo Petro salió a decir, tú no te metas, soy un país soberano. En pocas palabras. Recordemos que en este momento Gustavo Petro, a raíz de la humillación que recibió en enero por el tema de no querer aceptar migrantes, ha estado bastante dolido con el señor Naranja. Sí, ya ha estado haciendo activismo puro y duro respecto a pro-China. Ajá. Y tratar de deslindarse lo más posible que pueda del país del norte. Sí. Entonces ha sido un disidente. Sí, aquí hablábamos también cuando China hace un par de meses presentó el no nos arrodillaremos. Sí. Que básicamente fue cuando Donald puso sus aranceles. Ajá. Resulta de que los chinos lanzaron un video que es muy gracioso porque es una mezcla muy rara entre las costumbres chinas, o sea, cómo los chinos entienden los medios digitales, pero a lo americano. Occidentalizado el video, o sea, utilizan mucha simbología que es netamente occidental, pero con una narrativa china, una cosa híbrida rara ahí.
diciendo, oigan, si nosotros los países del mundo nos unimos contra el bully no tendrá poder suficiente para hacernos doblegar y tendrá que hincar la rodilla al bully ante el mundo. La cosa es que poco, prácticamente nadie, ningún país le hizo caso a los chinos en este caso, al comunicado, salvo uno que otro país y entre ellos Colombia. Sí. Y ahora no es que dijeron abiertamente, yo me uno a ti, China, voy contigo, dinos qué hacer y te sigo, porque no se puede, sería muy tonto. Honestamente sería muy tonto de tu parte. Ningún asesor político le va a decir a tu presidente, por muchas simpatías que tengas, por muy justa que sea la razón de tratar de oponerse a esta escalada arancelaria, sí, darle tu apoyo abierto a este país, a Beijing, ¿no? Pero en sus acciones han demostrado cosas, ¿vale? Como para tratar de que este apoyo se note, y una de esas fue que Gustavo Petro se alineó a Colombia con el plan de la franja y la seda de los chinos. Y la razón de todo esto es por qué ahora finalmente consiguieron vencer a Álvaro Uribe, porque, o sea, una defensa de casi 13 años no es poca cosa. También habla un poco de la cantidad de dinero que tiene Álvaro Uribe para poder defenderse durante 13 años. O sea, ser presidente de Colombia supongo que te da ciertas ventajas económicas, o haberlo sido. Y resulta que esto tiene que ver con, pues, tema de elecciones. Porque Colombia tiene actualmente dos bloques muy grandes, muy populares ambos. El bloque de Álvaro Uribe, el uribismo, que viene siendo derechas y que busca alianzas y tratar de quitarle el poder a los que están actualmente, que son los petrismos, el petronismo, ¿vale? Que prácticamente es de izquierda. Y se tratan de reagrupar para las elecciones de 2026. Estos esperan que este golpe que le dan a la derecha les sirva para tener fuerza en la población y poder, ¿cómo decirlo?, un año antes demostrar que sus rivales no tienen fuerza para derribarles. Es una guerra de relatos y de retórica pura y dura que está enfrentando Colombia. Porque aquí, y de hecho Colombia es una buena radiografía y una buena muestra de lo que está pasando en muchos países del mundo, que están confrontadas las extremas izquierdas y las extremas derechas en muchos movimientos de países. Ya se dejó de lado lo de ser tibio, de acercarse lo más que se pueda al centro en estos momentos, la animosidad y la animadversión que han estado cultivando dentro de la población a nivel mundial, con temas tan variados como feminismo, inclusión, migración, protección del territorio, proteccionismo económico, producción interna. Vaya, se dan cuenta que esas cosas que eran populares hace 10 años, ahora la gente como que detesta, y es que al final de cuentas nunca fueron ideas que realmente buscaran un progreso sobre la población. Y no surgían desde la población, eran élites, en este caso... políticas. No, élites que en este caso eran ideológicas. Más allá que la política, porque muchas veces lo que es la ideología y una línea editorial ideológica traspasa a la política, porque la política se sirve de estas ideologías, de estas narrativas, de estos relatos. Así es, y entonces realmente se dan cuenta que todo esto del wokismo, todo esto de la inclusión forzada, simplemente fue una manera para tratar de atraer masa votante que quisiera consumir, y que ahora que llegó, bueno, que nos quedamos un poquito hartos, cualquier político que quisiera capitalizarse simplemente tiene que decir, yo voy a acabar con todo esto. Sí, básicamente tiene que apegarse más a un mensaje de odio contradictorio a lo que estuvo como imperante, lo más popular. Así es. ¿Y qué podemos predecir de eso? Que cuando la gente se canse de esto, nuevamente se van a ir al otro extremo, la que queremos wokismo, ¿dónde quedó el amor? Sí. En fin, entonces pues ahí es lo que está ocurriendo con Colombia, un enfrentamiento anticipado sobre las elecciones del Congreso, y también una especie de afianzar con fuerza a los partidos izquierdistas que son Colombia Humana y Unión Patriótica, para quien va a ser el próximo sucesor de Gustavo Petro. De hecho, Gustavo Petro está afianzando alianzas internacionales, no solamente con China, sino, como lo dijimos la semana pasada, con Chile, España, Brasil y Paraguay, si no me recuerdo. Y de hecho, esta noticia que acaba de salir se pone en lineamiento y nos da a nosotros antecedentes para sostener la tesis que dimos en el podcast anterior. Aquí mi compañero les trajo
dijo que muy posiblemente la razón de por qué estos países que acaba de mencionar tuvieron una reunión en Santiago de Chile con mi presidente, el señor Boric, fue precisamente porque se trata de un bloque para proteger y financiar las izquierdas. En elecciones y que tengan este financiamiento internacional a través de, usualmente suelen ser fundaciones, ¿vale? Porque son libres de lucro, no tienen como objetivo un fin económico, sino un fin filantrópico. ONGs y cosas así. Es muy fácil mover dinero a través de fundaciones. Entonces, ¿qué fin filantrópico más grande que el proteger la ideología izquierdista? En fin, eso no es como una especie de forma en la que se sirven estos poderes. Y dado que se hizo este acercamiento entre países izquierdistas con economías relativamente funcionales, pesadas, pues vamos a estar viendo que las izquierdas van a tener un dinerito adicional en caso de que el señor Naranja decida financiar a los partidos de derecha para que sean acorde a la manera en la que él quiere ver el mundo. Sí, porque esto se ha hecho en múltiples ocasiones, o sea, hay ciertos poderes fácticos, hegemonías que de pronto quieren poner un relato imperante en el mundo y financian de forma activa movimientos políticos de países vecinos. Aquí el país del norte en muchas ocasiones ha hecho intervencionismo con plata y financiación. Entonces, en este caso, las políticas que estarían en contra, o serían la antítesis de estos poderes fácticos, se están aliando a la suya. Sí. Que es más legítimo, la verdad es que es la misma cuestión, simplemente con un traje de otro color. Sí, de hecho. Entonces, pues, ánimo a los colombianos. Sé que no lo tienen muy sencilla, pero no se dejen por vencidos. Sí, aquí vamos a hacer un disclaimer, aprovechando del programa, antes de pasar a la siguiente noticia. Nos saludan Flavio Jaibara. Hola. También nuestro usuario que siempre viene. Stephanie Mabo Podcast. Sí. Dice, jueves por la noche, escuchando ecos financieros, bajo la lluvia, con una bata junto a la chimenea, tomando chocolate agrio. ¡Qué romántico! Muy romántico. La gente vive en los extremos. El plan Cóndor, ¿sí? El plan Cóndor es una manera probada e histórica de la cual el propio FBI la CIA admitió, cómo intervino en las democracias de los países de Sudamérica. ¿Quieren checarlo? Ahí revísenlo. Sí. Por eso que aquí en Sudamérica de pronto hubo un boom de dictaduras militares. Sí. Y curiosamente protegemos la democracia, no, y sin embargo ahí financiando. Sí, ahí financiando. Lo que realmente quiere el señor del norte, o cualquier mandatario que esté bajo las barras y las estrellas, es poner la hegemonía americana. Entonces, sí, básicamente lo del Monroe, la política. La doctrina Monroe. América para los americanos, alineen a nosotros, o si no, les creamos caos. No son como los chinos que nos ponen infraestructura y nos compran con dinero. De hecho, hablando de esto mismo, nosotros también teníamos una amiga personal que nos preguntaba por qué, en este caso, el país del norte, o mejor dicho, por qué los países que tenían cómo pelearle y negociarle al país del norte no lo hacían de forma tan obvia y tan agresiva. Porque el señor Naranja, bueno, el señor y cualquier mandatario que esté sí, cualquier persona de poder, en la Casa Blanca, ajá. Cualquier persona que se sienta en la Casa Blanca siempre tiene la manera de crear desorden interno en las naciones que no le hacen caso. Lo ha hecho en muchas ocasiones, en diferentes formas. Lo ha hecho en Perú, lo ha hecho en Colombia. Se sospecha que en Chile todavía no han salido los archivos de la CIA para ver si es cierto o no, pero espérense 50 años para ver si sí es cierto. Sí, entre 30 y 50 años y vamos a ver que estos locos probablemente tuvieron razón en más de alguna de las sospechas que... Con lo que pasó en 2019 aquí en Chile, ¿no? Pero sí, es probable que sí. Que haya sido de estos casos raros cuando de pronto diferentes ideologías o diferentes grupos se sirvan para una misma causa en común. Sí. Ondita que yo no tengo manera de demostrar lo que estoy diciendo, pero no me sorprendería si fuera real. Sí, aquí estamos haciendo básicamente el trabajo de un análisis político, haciendo una radiografía de lo que ya sabemos de los movimientos y de los poderes que están ahí. Obviamente podemos equivocarnos porque hasta que nos salgan documentos oficiales que prueben la tesis que nosotros tenemos, de momento es mera especulación. A veces también uno especula mal porque le falta información que también se libera con el tiempo. Entonces cuando uno hace este rompecabezas,
si a fin de cuentas somos primer lectura, ¿vale? Con la información que tenemos disponible. Ya si sale más información, vendremos a decir, ¿saben qué? ¿Recuerdan que dijimos esto? Bueno, ahora que salió esto, tenemos una visión distinta de lo que ha ocurrido y qué está pasando ahora. Sí, sumado a esto que dijimos, parece que va por este lado. Normalmente uno suele mantener parte del relato porque no es que estés completamente equivocado, simplemente que al salir nuevos antecedentes puedes quizás entender otras cosas adicionales. Sí. Ahora, pasando a la siguiente noticia, teniendo una especie de actualización de a quienes le han puesto la Casa Blanca aranceles, resulta que el cobre chileno tiene 50% de aranceles por... Sí, y también a Brasil porque ha ligado esta cuestión de poner o no aranceles a los brasileños con que Jair Bolsonaro no se ha procesado, ¿vale? Ya perdió a Álvaro Uribe, no perderá a Jair Bolsonaro. A él no se lo quitan, es su amigo personal. De hecho, un paréntesis, el hermano de Jair Bolsonaro está en la Casa Blanca, constantemente intercediendo por su hermano. Entonces, pues, además es lo que he estado viendo de un análisis de un periodista de una noticia que sale así como Y de noche. ustedes preguntarán qué está pasando, por qué le interesa tanto el Brasil. Bueno, porque prácticamente el nivel de alianzas que tiene Brasil con China es algo inaceptable para la doctrina Monroe de América con los americanos, y es algo que no puede seguir permitiendo, y menos en una economía que es la más grande de la región y de la cual dependen economías como Argentina, Paraguay, Uruguay, incluso Bolivia, ¿no? Si hablamos de la mente que está aquí en Latinoamérica, eso sería ciertamente Brasil, que es el líder indiscutible a términos de territorio, de capital humano y también como economía en sí misma. Sí, de hecho, de las fuerzas armadas más fuertes del continente, sin duda Brasil es de los más grandes. No solamente ha estado innovando en aviones aeronáutica, sino que también en tecnología puntera como ¿cómo esta cosa? De microprocesadores, cosas que sirven sobre todo para cuestiones bélicas, ¿ok? Trato de no usar la palabra para no ser censurado. En fin. Sin embargo, lo que nos interesa en este momento y lo que me enfocaré, porque el problema con Brasil es muy complejo, todavía no veo luces, es la cuestión con el cobre chileno. Si ustedes recuerdan uno de los podcasts anteriores de Ecos Financieros... De los primeritos, de hecho, fue este. Sí, cuando hizo su guerra mundial arancelaria, que hizo incluso guerra a los pingüinos, Trump más o menos había barajado con ponerle aranceles al Chile, pero luego dijo, ¿sabes qué? El cobre chileno no. ¿Por qué el cobre chileno no? Porque el 45% del cobre que Estados Unidos usa en su país viene importado, ¿vale? Y de ese 45%, la mitad se lo vende Chile. ¿Por qué el cobre chileno? Porque es un cobre muy puro, muy limpio, no requiere hacer procesos para empezar a usarlo, para empezar a trabajarlo, ¿ok? Y él me ha dicho, como el cobre es una especie, es un activo muy importante y crucial para la economía estadounidense, ese no tendrá aranceles, pero el vino, la agricultura y los demás, ahí se joden, chavos. Bueno, entonces... por haber hecho la reunión que fue la semana pasada de Democracia por Siempre, donde se reunieron... Y no solamente eso, de hecho está sangrón desde que el presidente Boric aceptó ir de forma personal a los BRICS. A los BRICS. O sea, si bien Chile no está interesado en unirse a los BRICS, al menos no abiertamente, y formar parte de este grupo, sí hay un coqueteo que se ha estado dando bastante en muchos países de aquí Latinoamérica. Primero porque en China, en Pekín, empezaron a celebrar las cumbres que vendrían siendo de la CELAC. De la CELAC, sí, de los países latinos prácticamente. Sí, la CELAC son todos menos Estados Unidos y Canadá. Ajá. ¿Ya? Esto fue en Pekín. Resulta de que desde ese momento como que han habido conversaciones con China y varios países. De hecho, aquí es Colombia cuando dice yo también quiero unirme a la ruta de la CELAC. Sí, yo también aquí. Eso ocurrió en mayo de este año, por cierto. Y que después, coincidentemente, de forma muy extraña, en un país que de los dos países de la región de Latinoamérica donde existe presencia militar del país del norte, coincidentemente sale este grupo paramilitar armado a causar desastre y a matar a un candidato presidencial. Sí. Entonces, como parte de este antecedente, de este Boric y su interés de tratar de buscar
una manera de desapegarse de Estados Unidos, está tratando de hacer alianzas, ¿vale? Coquetear a ver qué me mete y qué no. Y entonces, por estar haciendo esto, lo amenazó otra vez. ¿Sabes qué? Te voy a poner 50% todo tu cobre, Chile. Vas a ver cómo te voy a joder. Y sí, Chile depende de vender su cobre, prácticamente casi la mitad de sus ingresos anuales. Pero buena parte de sus compradores no son los estadounidenses, son los chinos. Casi... De hecho, miren, les voy a hacer la siguiente intervención. La presencia en el mercado chileno de lo que significa la compra de cobre estadounidense, para Chile solo significa el 11% del material crudo, ¿ya? Mientras que la presencia del cobre chileno en el mercado gringo es exactamente del 40% aproximadamente. 40% del cobre total, su presencia es chilena. Mientras que para Chile solamente la presencia sería un 11% dentro de su rango de compradores. Y es cierto, ese es el segundo socio comercial más importante, pero el primero es China y le compra prácticamente la mayoría de la producción. Entonces, mientras China no se ponga en plan señor naranja pelucón, Chile estará bien. Sin embargo, esto tampoco es para contar victoria, porque así como lo mencionamos en el podcast anterior, estamos en un mundo malditamente globalizados, dependemos uno de los otros, y aunque Chile en teoría tendría con qué pelearle al país del norte y decir, ¿sabes qué? Póneme todos los aranceles que quiera, yo me voy a comer los aranceles de aquí hasta el final de mi mandato. O sea, de tu mandato hasta que tú te vayas, yo aquí voy a estar me como todos los aranceles. En estricto rigor, Chile podría hacerlo, se vería perjudicado económicamente, obviamente sí, pero no sería una cosa que lo llevaría a la extinción. Al menos no económicamente hablando, quizá con la intervención del país del norte que nos meta un grupo a nosotros paramilitar, no sé, mapuche. Incluso podría ser, no sé, el Tren de Aragua. Claro, una organización criminal. De esa forma, el país del norte se ensaña y pone caos y desestabilización a los países, que es la razón de por qué los países tienen que mediarle dentro de lo posible. Pero aún así, ya digamos eso, que en el supuesto de que no nos manda desestabilización, Chile se puede comer perfectamente esos aranceles. Pero resulta de que existan los aranceles sigue siendo perjudicial porque va a haber una desaceleración de todos los países que van a consumir menos, y eso, nos gusta o no nos gusta, nos repercute de forma directa. Entonces quizás no somos su mayor socio, pero tenemos otros países con los que sí comerciamos mucho, y esos países curiosamente dependen del país del norte. Entonces está todo finamente intrincado y no es bueno para nadie. Sí, de hecho, su secretaria de Seguridad de la Casa Blanca vino aquí a Chile a estar haciendo como una especie de oficialmente un refuerzo a la participación de seguridad y de los compromisos sobre las fronteras, básicamente. Sobre las fronteras, pero si Chile no tiene fronteras con Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que tienen una bronca con que de repente han llegado grupos criminales chilenos a robar a casas en Estados Unidos, y de hecho esta semana salió una noticia así rapidito, ¿no? Aquí en Urrip se robaron varios relojes y los encontraron en Chile y ya se los van a devolver. Este caso farandulero, de hecho, tiene que ver con otro caso de un tipo que era famoso y que era el líder intelectual de eso. Ya han usado mal las alianzas. Sí. Pero bueno, eso también debería ser como que presión política, ¿no? Se sumiso. Es excusa, porque de hecho Chile lleva hace mucho tiempo ya con información directamente al país del norte, básicamente dando todos los datos de los chilenos. O sea, ellos tienen nuestros datos, que no hagan el trabajo y que sus empresas estatales sean ineficientes. Y ya no es culpa de un chileno, o sea, un chileno no le va a decir, sí, no, se supone que te estoy dando la información en línea. Aún así, dentro del relato y la retórica que ellos manejan, es como, no, es que hay que aumentar la seguridad. Y bueno, con todo este contexto, explicándoles por qué el arancel chileno es vital para la economía estadounidense, más que para la economía chilena, Trump impuso aranceles universales al 50% de productos semielaborados de cobre, incluidos tubos, cables y láminas, así como productos derivados con alto contenido de cobre.
pero se excluyen excepciones para los productos de cobre que ya están sujetos a aranceles automotrices del presidente y también a productos de cobre muy específicos que sobre todo son láminas puras que son para trabajar. Materia prima, materia prima bruta Sí. pura, ¿no? Todo lo que tenga como una especie de valor agregado con cobre, eso tiene 50% de aranceles. Que lo dijimos, por cierto, aquí. Esto es otra de las predicciones que se ha hecho ya en este canal. Cuando hablamos al principio del cobre chileno y dimos la noticia de que no se iba a meter con el cobre chileno, cuando puso todo esto de los aranceles, lo dijimos por la importancia que era para su mercado. Y también no solamente para el mercado, tienen que pensar que el país del norte vive de la guerra. Vive de crear armamento, vive de que quiere hacer una carrera de inteligencia artificial, donde en este caso son minerales estratégicos. O sea, no hay manera, tanto por el mercado automotriz, como por el tema de la IA, como por el tema del armamento, de que lo pudiera sacar. Dependen completamente de eso, es sumamente estratégico para todos sus sectores y no pueden reemplazar tampoco de forma tan sencilla al proveedor principal, porque aquí se vende uno de los cobres más puros y de mejor calidad, y que por eso a ellos lo optimizan los costos, porque al hacerle menos procesos significa que es más barato el procesarlo. Sí, y miren, Estados Unidos importó el año pasado cobre de Chile por un valor de 17,000 millones. Y según datos del Departamento de Comercio, Chile fue su mayor proveedor, enviando cobre por un valor de 6,000 millones. Nuevamente me repito, importó 17,000 millones en total del resto del mundo y 6,000 millones vinieron de Chile. 6,000 millones. Recuerden que la semana pasada vimos que Japón iba a agarrar y a invertir en Chile. Bueno, esa es la cantidad que le andan vendiendo anualmente. Lo mismo que va a invertir Japón en Estados Unidos es lo que va a enviar Chile. Y bueno, como parte de esta escalada arancelaria también valga la pena decir que uno de los eventos más humillantes políticamente hablando, del cual voy a estar preparando un video personal para explicarles qué pasa. Y aparte, porque es que va para largo. Resulta que Ursula von der Leyen decidió agachar la cabeza contra el señor peluco naranja y aceptó aranceles del 15%, del casi el 70% de las exportaciones que hace la Unión Europea hacia los Estados Unidos. ¿Tenía herramientas para negociar? Sí, sí las tenía. ¿Sí las tienen? ¿Las ocupó? No las ocupó. ¿Por qué Ursula von der Leyen se vio tan feo? Ursula von der Leyen, que es la jefa de la Comisión de la Unión Europea, que es de nacionalidad alemana, y quien estuvo presionando más fuertemente para que se llegara a un acuerdo que hay aranceles, pero que no les quiten el mercado estadounidense, han sido las automotrices alemanas, Volkswagen, por ejemplo. Y no quería perder esa cuota de mercado, así que hizo toda la presión que pudo para que aceptaran y les den certidumbre, y que de por sí ya vienen de capa caída. Alemania también viene casi de llegar a una recesión económica, no puede perder el mercado estadounidense ya que el chino lo tiene. Que ellos dependen. Estarían en jaque. Sí, entonces que se haga una negociación de una manera u otra. Y al final quedó esto. Ya salió Macron y su primer ministro Bayrou a decir: esto es uno de los días más humillantes para la Unión Europea. Españoles, italianos, holandeses, todos afirmando que no es posible que hayamos llegado a esto. Vi un video de un divulgador diciendo el beneficio de la humillación, y prácticamente su relato es: quizás con esto la Unión Europea pueda despertar. Tengo un video diciendo por qué no va a pasar, Se hizo antes de que ocurriera esto, y por qué no va a pasar. Entonces, en el video que estoy preparando, estoy diciéndoles qué ocurrió, por qué Ursula von der Leyen más específicamente cedió, si había o no herramientas para que la Unión Europea negociara abiertamente con Estados Unidos, y finalmente si existe esperanza real de que alguien pueda impedir que este acuerdo entre en vigor, porque sí lo hay. Existe algo, pero no lo digas todavía. Vamos a dejarlo en suspenso para que cuando el video se suba al canal de Ecos Financieros. Sí, vayan a verlo porque va a estar muy interesante, está muy bien investigado, se correlaciona con otros videos del canal también, o sea, los invitamos fervientemente a que ubiquen este video de la Unión Europea y qué está pasando. Sí.
Entonces, por favor, ahí chequenlo. Es importante que vean el contenido y lo compartan a más gente, especialmente que hagan interacción. Escriban ahí comentarios para que el algoritmo de YouTube beneficie a mi video y que, por favor, lo estén compartiendo. Eso es muy vital, ¿vale? Sí, de hecho ahí ayúdennos a llegar a los 1000 suscriptores. Creo que meta principal del canal. Os hago el disclaimer, si han llegado hasta aquí, si son nuevos, si les gusta el contenido del podcast, si les gusta mirar una visión del podcast ya más centrado en esta región latinoamericana que deja tan desprotegida y tan olvidada los dueños del relato. Véannos porque este es el objetivo de este canal. Sí. Ahora, siguiente noticia. Resulta que, como actualización, si recuerdan, la semana pasada el presidente Zelensky le quitó la autonomía a 2 organismos anticorrupción, ¿vale? Resulta que esta semana firmó una ley que restaura la autonomía e independencia de 2 principales agencias anticorrupción días después de haber firmado dicha ley, ¿no? Y tras la aprobación que desembocó en las primeras grandes protestas que fueron reprimidas, bueno, Zelensky notó que no tenía el capital político para llevar a cabo su jugada y tuvo que echarse para atrás. No pasó desapercibida la jugada. Se dijo básicamente con bombos y platillos. Aquí esta noticia se viene cubriendo también, de hecho lo mencionamos en el podcast anterior que nos chavanearon. Los invitamos a verlos si es que son nuevos por aquí. Y que este sea un podcast de noticias no significa que podcasts anteriores o capítulos anteriores no sean de interés, porque en estos podcasts nosotros aportamos valor, aportamos antecedentes que les conviene a ustedes saber, sobre todo si que están pensando en el ámbito de inversión, porque es el análisis fundamental que muchas veces les hace falta para tomar decisiones sobre qué está pasando con los mercados y alguna posibilidad de una buena inversión también. Las noticias son muy importantes a la hora de tomar decisiones en el ámbito financiero. Entonces, vayan a verlos porque es muy interesante que puedan ver noticias que han evolucionado en el tiempo a lo largo de nuestros podcasts que ya queremos hacerlo para este año. ¿En qué momento empezamos este podcast mes? Pues en el mes de febrero empezamos. Ya, entonces para que vean. Los invito encarecidamente a que vayan a ver esto. Y volviendo al tema de Zelensky, ¿qué pasaba con Zelensky? ¿No se suponía que era el bueno, después era el malo, después protesta, después que no? Mira, lo que ocurre es que cuando tú ves a un político que quiere pasar sus leyes, él, para empezar, cualquier político que llegue hasta arriba, su gran objetivo es, honestamente, financiero. Me he fijado en diferentes presidentes de izquierda y de derecha, no importa cuál, pocos son los que tienen ganas de hacer que su país tenga un proyecto a largo plazo, un proyecto que les permita a todos sus ciudadanos ser, como decirlo, mejores progresivamente. Sí, de hecho en la historia no han habido tantos. Creo que Polonia es como de esos casos bien excepcionales. Polonia, hay que decir que Deng Xiaoping en China también hizo este proyecto de hacer que China fuera mejor y sacar de la pobreza. De hecho, para mencionar esto, realmente uno no tiene que irse a las ideologías. Sí. Ni a los sistemas de gobierno, tiene que irse realmente al plan en sí mismo y la forma de ejecutarlo. Sí, también, por ejemplo, el plan Marshall en Estados Unidos, ¿no? En fin, el punto es que mucha gente quiere llegar ahí porque si estás como el más grande tomador de decisiones de tu país, toda la gente va a querer negociar contigo, tanto la gente nacional como internacional. Javier pregunta si Milei, si tiene éxito, sí. Sí. Y pues realmente es algo que es bastante, ¿cómo decirlo?, importante para que vale la pena financiar millones a una campaña política para pasar leyes que sean beneficiosas para ti y para que cuando termines tu mandato puedas amarrarlo y tener de qué vivir, ¿vale? La cosa es que Zelensky no es diferente en ese sentido a cualquier otro mandatario. Entonces, antes que ver por el bien de Ucrania, ver por estar bien por sí mismo. Al igual que le hace Benjamín, al igual que hace Vladimir, ¿vale? Y pues él quería protegerse de cosas que puede o no estar haciendo. No sabemos. No lo sabemos, sobre todo que esto del tema de este conflicto armado con Rusia. Parece que ya va por terminar, ¿no? Sí, ¿no? Y precisamente pueden haber persecuciones, entonces es lógico que como mandatario quiera poner trabas para por sí o por sí, no. De hecho,
Y bueno, en ese sentido, trata de pasar esta ley para quitarle la independencia a las agencias anticorrupción para que su sucesor no lo investigara. No sé por qué querría que no lo investigara. Algo habrá hecho. Si yo tuviera que hacer un análisis político muy serio, quizás parte del dinero que dieron a la ayuda de Ucrania no llegó a los ucranianos. No lo sé. No hay manera de saberlo. No puedo decirle si sí o si no. Sí. Pero es algo que se sonaría más sencillo, ¿no? Más fuerte. Claro, algo como que pudiera ser de peso para pensar de por qué querría interferir en estos entidades de anticorrupción, sobre todo, que también citando el programa anterior, lo dijimos, es un país que históricamente hablando ha sido uno de los más corruptos en la región. Sí. Ahora, hay una cuestión diferente que es de esta nueva ley que aprobó, ¿no? Dice que esta nueva ley contiene disposiciones para que sus empleados se sometan a pruebas de polígrafo, lo que según Zelensky garantizará la ausencia de cualquier influencia o interferencia externa. Pruebas regulares para todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan acceso a secretos de Estado o que tengan familiares en Rusia. Esa es la decisión correcta, afirmó Zelensky. Y pues realmente las pruebas de polígrafo son confiables. Bajo ciertos escenarios sí tienen un cierto grado de error. De hecho, por ejemplo, para una experiencia personal con un polígrafo, porque a mí me aplicaron un polígrafo para pasar a una especie de instancia gubernamental una vez, ¿no? Por alguna razón, el polígrafo, la persona que me decía, dime si eres gay. No. Y el polígrafo marcaba como que... Dije, ¿pero quién me estás hablando? ¿Había algo que no sabía? No. Definitivamente no. Y yo como, ¿pero por qué me hace esta pregunta? No tiene por qué avergonzarse el señor. No tiene nada de malo, pero es que no. Y es como... Sí, yo iba muy nervioso porque, o sea, nunca me habían puesto un polígrafo y de repente que te meten cositas y cátodos en las manos y estar como que mirando hacia arriba es muy incómodo. Era muy incómodo la prueba que me hicieron y estaba bastante nervioso. Entonces, bueno, aquí todavía no he querido salir del closet, el compañero, deberán entenderlo, sigue en negación. Pero bueno, entonces, si esta ley será efectiva para garantizar la anticorrupción de sus colaboradores, la verdad es que tienes que estar... Los mejores sistemas de anticorrupción que he visto son sistemas triangulados donde la gente, 3 oficiales se vigilan entre sí y esos 3 oficiales están vigilando a otros 2 grupos. Basta con que uno se detecte a los demás para que inmediatamente se extirpen de esta jerarquía, ¿vale? Pero ahora sí que yo no estoy seguro cómo está estructurado esta oficina de corrupción en Ucrania. Y pues al menos yo lo que veo personalmente es que Zelensky se dio cuenta que no tiene capital político para hacer semejante jugada. La gente te aprecia por quererte, pero no te quiere tanto. No nos veas la cara de tontos. Sí, además que hay otra cosa, tienes que pensar que en este conflicto armado también hay una ideología, ya ha habido un proxenetismo muy fuerte de un bombardeo ruso. De hecho, los rusos se han hecho algo muy bien, es poner bots y infiltrados en todo el mundo. Aquí incluso en este canal que es súper pequeño nos han detectado grupos que hacen proselitismo político por esos lugares. O sea, ¿qué tiene que ver Rusia? Sí, de hecho hemos tenido que eliminar algunos comentarios de proselitismo político porque, o sea, no me interesa ese tipo de cosas. Sí, y además que como nosotros somos con una visión más neutral, obviamente no queremos hacer tendencias ni estar dando nuestro espacio para que se haga divulgación de ningún tipo de color político ni ideología, nada. Entonces, de ahí lo tenemos esto de Zelensky. Vamos a ver cómo evoluciona. Estará evolucionando todo. Ojalá que salga bien para los ucranianos y para... Sí, y es muy importante porque citando esto que les digo yo que están haciendo intervencionismo y proxenetismo político, el tema aquí es que si en estos momentos hay una fragmentación por la falta de credibilidad de Zelensky, que sería el líder de Ucrania, esto podría dar pie a que haya una desarticulación desde dentro. Sí. ¿Ya? Y eso es muy peligroso. O sea, un mandatario siempre necesita blindarse de cualquier tipo de fragmentación. Entonces yo sospecho honestamente de que aquí probablemente los rusos hicieron muy buen trabajo para que en este caso estas cosas salieran a la luz y hubiera un capital importante que hicieran protestas reales.
Porque aquí no es una maqueta, no es algo falso. O sea, aquí hubo ciudadano a pie del país, de Ucrania, que salió a protestar legítimamente contra Zelensky y esta jugada política de corrupción. Y bueno, al final les funcionó. Tienen que entender que incluso fueron reprimidos siendo acusados como prorrusos. Y al final se jugaron el pellejo para que esto no pasara, ¿vale? Entonces, bien por los ucranianos. Y finalmente, en una cuestión que podríamos, como una especie de cápsula de posibilidades de inversión a largo plazo. Largo plazo. Más de entre 3 y 5 años, ¿ok, chicos? Resulta que se planea la fusión de dos de las empresas más importantes de ferrocarriles de Estados Unidos para la creación del primer ferrocarril de carga transcontinental de Estados Unidos. Recuerdan que existe el tren bioceánico que va a llevar carga desde Brasil hasta Perú sin pasar por Bolivia. Bueno, quieren hacer lo mismo en Estados Unidos, pero con empresas estadounidenses, que va a ir desde, no sé, Washington hasta San Francisco. Un tren de carga que recorra de un lado al otro. De lado a lado. Sí. Haciendo de cierto grado competencia al Canal de Panamá y por supuesto al proyecto de tren biocínico que Brasil vio primero, por así decirlo, ¿no? Brasil y los chinos, hay que decirlo, ¿verdad? Y bueno, estas empresas son Union Pacific y Norfolk Southern, que anunciaron un plan para combinarse el martes pasado de 72 mil millones y con la promesa de crear este primer ferrocarril transcontinental, ¿vale? Yo creo que están en plan, ¿por qué no se nos ocurrió poner a los malditos chinos? Sí, probablemente sí, quizás sea una política de Estado. Hay que decir que el 30% de las mercancías que se llevan en Estados Unidos son a través de vías ferroviarias. Y pues actualmente solo hay 4 empresas de ferrocarriles. 2 de ellas están, como decirlo, a punto de fusionarse. De hecho, Norfolk Southern sirve las partes orientales de Estados Unidos, mientras que es la otra empresa, como había dicho, Union Pacific, sirve en el lado occidental. Entonces, si se unen, ahora sí podrán hacer su tren de un lado al otro. No podían hacerlo porque la presencia monopólica de estas empresas se los impedía, pero con esta unión ya van a poder hacerlo. Pero Álvaro, ¿qué es lo que dices? ¿No se supone que el país del norte es uno de los países más férreos anti leyes monopólicas? Boca para afuera. Mientras beneficie a sus empresas, todo bien. De hecho, más que hacer monopolio, tendría que ser oligopólico. O sea, porque no es que solamente hubiera una empresa que no se con el mercado. Había 4. Ahora va a haber 3 si se hace esta fusión, ¿no? Y pues, si esto ocurre, los otros competidores que son Burlington Northern, Santa Fe y Berkshire Hathaway prácticamente van a ser obligados a fusionarse, porque si no, no van a poder competirle a la otra fusión. Y bueno, yo creo que esto es algo que va a terminar ocurriendo por el... Sí, al país del norte le encanta dividirse en todos y elegir a su favorito. Es algo bastante americano. Muy americano. Muy americano. ¿Por qué va a ocurrir? Porque el tren bioceánico es algo que también no pueden ignorar. Si van a querer que exista un tren transcontinental que mande mercancías de Océano Pacífico, de Océano Atlántico, tiene que estar en América, tiene que estar en Estados Unidos, tienen que seguir siendo relevantes. Entonces, por eso es algo que yo creo que la Cámara de Comercio estadounidense va a aceptar, porque estratégicamente hablando va a hacer que, bueno... Es que necesitan tener una alternativa a lo que están haciendo los chinos en la región. Si bien el canal de Panamá ellos le han puesto bastante, ahora mismo, como que lo han querido recuperar y han puesto muchas trabas, al punto de que hasta cierto punto los chinos han sido expulsados de ahí. Y digo cierto punto porque no es del todo cierto. Es una verdad a medias. Sí. Resulta de que con esta inversión que de pronto de la nada salió del puerto de Chancay, estos coqueteos que son más que coqueteos, yo diría que es una alianza matrimonial entre Brasil y China. Por mucho que han intentado sabotear las cosas, es difícil para el país del norte hacer una intervención tan grande. O sea, esto ya va a ser una realidad. Tampoco es como que puedan tan sencillamente mandar a dinamitar las líneas férreas. Y bueno, con esto
Se preguntarán, y bueno, ¿han ocurrido algún tipo de fusión extraña recientemente en Estados Unidos? ¿Se ha probado recientemente? Y la verdad es que sí. Resulta que Canadian Pacific compró Kansas City Southern en 2023 para hacer una línea de carga directa desde Canadá hasta México, prácticamente llevando autos de un lado al otro, un gran negocio. Son socios económicos a final de cuentas, entonces de norte a sur estaría muy bien. Pero en el caso de esta unión, que va a ser del lado occidental con el oriental de Estados Unidos, los expertos creen que podría tardar meses o años y necesitan la aprobación de reguladores antimonopolio, también de organismos como la Junta de Transporte Terrestre. Yo creo que va a pasar ahorita en este momento. Con este anuncio ya se valorizaron algunos de estos activos, y pues si están al pendiente podría ser una opción de inversión. Pero no es a corto plazo, como dijo mi compañero. O sea, estoy mirando y tengo en el mapa de aquí a unos 4 años empiezan como a tantear realmente terreno, 5 años para arriba. Tienen que estar al pendiente de estas noticias, porque de repente salen y luego ya desaparecen y tú ya no sabes nada, porque activamente las empresas pagan para no ser cubiertos. Sí, de hecho, ¿se acuerdan que al principio del podcast yo les dije de que nosotros no gozamos de más libertad editorial que lo que tienen países restringidos como China, por ejemplo, con sus medios digitales? Ya pues, resulta de que hay muchas noticias que tienen este tipo de interés o de índole y que son completamente borradas de lo que vendría siendo la indexación de los navegadores de Google o su navegador favorito de excelencia. También pasa que de repente salen noticias tan rocambolescas, tan extrañas, sobre todo eventos catastróficos de desastres naturales, que van quedando relegadas, y si no eres una persona que activamente está revisándolas, te olvidan. Por eso es importante escuchar nuestro podcast de política, de geopolítica. Por eso que insisto en la importancia de que puedan incluso visitar capítulos anteriores, porque aquí nosotros vamos dando un compilado de noticias que son muy importantes, y si ustedes ven la progresión pueden ayudarles de diferentes formas, como acaba de decir mi compañero. También, por ejemplo, hace algunos podcasts atrás se dio una noticia que estaba en vivo, que si ustedes hubieran estado acá con la posibilidad de invertir en petróleo, que se habrían rentado muy bien. Sí, 2 semanas en las que se obtuvo una ganancia de casi el 20%, no fue poca cosa. De hecho, nosotros en ese momento en vivo dijimos, si aquí tiene alguien la posibilidad de invertir, lo recomendamos completamente. Pero deben recordar una cuestión: invertir es una forma, sobre todo apostar. Es apostar, y así como puedes ganar mucho, puedes perderlo todo. Y si te estoy diciendo aquí que esto podría ser una opción a largo plazo. Ah, sí, eso sí es distinto. Por ejemplo, en ese programa se habló de trading, no se habló de una inversión a largo plazo. De hecho, aquí en ese momento nosotros dimos la estrategia como profesional de que si podían comprar acciones y vender, estar atentos porque esto iba a bajar rápidamente. Iba a haber una bajada rápida. Entonces, cuando eso bajara, vender. Sí. Y en este caso, si tú desearas invertir, primero tendrías que hacer tu investigación, porque, o sea, más que un consejo de inversión es como que, mira, está esta posibilidad, te lo traigo aquí a la luz para que tú la veas. Mira, revísala, ¿te gusta? ¿Te parece atractiva? ¿Te interesa? Ajá. Y si decidieras invertir en esto, sería tener tu dinero parado sin poder tocarlo en estas empresas, esperando que concreten su acuerdo durante meses o años. Dinero que no vas a tocar. Sí, es como dinero secuestrado, véanlo así. Yo secuestro mi dinero activamente en esta empresa esperando que se valorice, y cuando se valorice poder retirar mi apuesta. Sí. Y en ese inter podrías ver que de repente el mercado sube, baja, baja. Y quizás cuando se revalorice, si las empresas hacen muy malas cosas y al final se concreta este acuerdo y ahora sí suba. Esto es de infarto también, porque... Y eso es lo complicado del trading. De hecho, nosotros recomendamos a la gente a pie, más que trading, que se interesen en inversiones que pueden ser más laxas, pueden tener periodos más largos para irlas revisando. Y la lógica tras comprar una inversión u otra sigue otras directrices muy distintas a la emocionalidad que genera el trading. El trading tiene mucho que ver con la especulación y precisamente con los especuladores dentro de la bolsa, minuto a minuto, segundo a segundo. Sí. Entonces, pues, es algo muy curioso. También, políticamente hablando, te habla de los movimientos que va a estar haciendo Estados Unidos para seguir siendo relevante, qué proyectos esenciales van a tener en el mediano y largo plazo, y que, pues, estés atento, porque si bien el mundo geopolíticamente hablando es sumamente pesado, algunas decisiones geopolíticas, como que China quiere hacer el tren bioceánico, hacen que sea factible y más probable que les aprueben esta fusión para hacer otro tren transoceánico en Estados Unidos.
por eso creo que sí va a pasar. Pero bueno, podría estar equivocado también. En fin. Sí, pero honestamente yo lo veo bastante viable, sobre todo que esto es muy en concordancia con una de las consignas del señor Naranja con la que entró a la presidencia, y es la reindustrialización de la maquinaria estadounidense. ¿Y qué significa esto en lenguaje humano? Que compra americano, consume americano, produce americano. Quieren hacerlo como lo hace China en este momento. China de hecho no necesita comprarle a otros porque pueden hacer producción nacional perfectamente y sostener la demanda. Y pues de momento estas serían las historias, o por lo menos noticias que me parecen más interesantes, más relevantes. Hay otras noticias menores que quizás lo saquen contenido de cortos, como que México negoció 90 días de excepción para sus aranceles, como que a Boric le quitaron la pensión del presidente, en fin. Muchas notas que podrían o no estar sacando en formato corto. Esperen el contenido de Ecos Financieros. Y recuerden que por favor darle like a la campanita de YouTube para que les avise cuando subamos nuevos videos. Por favor comenten los videos que estoy sacando monotemáticos, porque es la única manera de que el Shadowban no me afecte y que permite que estas noticias, estas informaciones se compartan. Además que queremos ser un programa relevante para Latinoamérica. De verdad que hace falta un programa como este de divulgación específicamente pensada en esta región latinoamericana. Si ustedes miran el mercado y miran la oferta de programas que se dedican a hacer análisis geopolítico, vamos a ver dos constantes. La constante número uno, la gente que realiza los programas no es persona del todo preparada. O sea, le falta la preparación técnica, que en este caso aquí mi compañero economista, contador de profesión, analista financiero, asesor financiero con muchos años de experiencia les puede brindar. Aquí tenemos un expertise. Yo personalmente, de forma personal, me he preparado mucho en lo que es una visión más amplia respecto a Oriente, respecto a Asia, revisando África, que también son regiones que se suelen olvidar y son muy ricas, sobre todo África es muy rica en recursos. Ya, entonces nosotros tratamos de tener una visión amplia y globalística, con un enfoque latinoamericano. De por sí ya eso es un aporte de valor sumamente grande, porque estamos viendo la parte muy técnica, cosa que les falta a muchos divulgadores que están en el área. No todos, de hecho hay unos muy buenos, pero lamentablemente los que suelen ser más mainstream o más visitados, les falta eso. Y lo segundo y más importante, y no por eso obviable, es que es un programa que parte desde Latinoamérica con una visión latinoamericana y globalística para el mundo. Porque el resto de los contenidos lamentablemente se encuentran prácticamente secuestrados o en Europa o en México. Y déjame decirles algo más, no es mala onda, pero yo tengo que ver mi competencia, ¿no? ¿Qué están cubriendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué ideas mainstream están tratando de venderles? Y sinceramente, no es porque me quiera dar luces, pero sobre todo si me comparo con contenido de índole española, son un poquito aburridos. Son un poquito aburridos. ¿Viste el efecto sabor latino? Sí. Ya vieron otra razón más para escuchar este podcast. Tenemos sabor latino. Sí. En fin, gracias a la gente que nos acompañó, a Flavio Jaivara, Rafa Nimebo Podcast, Pánfilo García Hernández, que llegó tarde, gracias, al menos vino usted a vernos. También a... creo que por aquí estuvo otra persona, pero bueno. Entonces, toda la gente que nos escuchó y nos acompañó hasta este momento, de verdad, mil gracias por acompañarnos. Acompáñenos en la siguiente emisión. El próximo video puede ser monotemático, va a ser sobre las decisiones de la Unión Europea, si podía o no defenderse y si tienen esperanza. Y quizás... ¿Y quién podría ser esa esperanza? ¿Y quién sabe esa esperanza? Entonces, nos vemos en la siguiente emisión. Soy Álvaro Ávila, contador, economista y asesor financiero, y es mi compañera Mari Carmen Rojas, con estudios en Asia Pacífico, Medio Oriente y África. ¡Wow! Pedazos de expertos. Ya vieron ahí que tratamos de hacer lo más global posible. En fin, ahora sí, nos vemos. Gracias por acompañarnos. Bye bye.